Él creyó que era solo un hombre, pero estaba a punto de presenciar una leyenda de tierra, sudor y semillas que la vida se empeña en brotar, incluso donde parece que todo se secó. Porque a veces el silencio de quien sufre es la forja más potente de la justicia, y el polvo del camino, el único juez que realmente importa. La arrogancia tiene su precio, y la deuda que el corazón guarda, esa se paga con intereses, en el momento justo, sin alardes. La mañana había llegado con la promesa de otro día abrasador en el campo. En la avenida de Las Palmas, donde el asfalto cedía lugar a los pastizales, el concesionario Horizonte Brillante resplandecía bajo el sol fuerte, sus cristales espejados reflejando el cielo sin nubes. Adentro, un oasis de aire acondicionado contrastaba con la realidad exterior, mientras vendedores, impecables en sus camisas blancas almidonadas, observaban el ir y venir de clientes con la precisión de pescadores esperando la gran oportunidad. Fue entonces que la puerta de cristal giró, y un sonido inesperado rompió la atmósfera pulcra, el golpe sordo de botas gruesas en el piso encerado. Un hombre alto, de piel curtida por el tiempo y el sol, con las manos callosas de quien conoce el olor de la tierra, entró al salón. Vestía un pantalón de mezclilla descolorido, una camisa de algodón arrugada y un sombrero de paja ligeramente ladeado. Los botones de la camisa estaban mal abrochados y un leve aroma a monte seco parecía acompañarlo, mezclándose con el perfume a auto nuevo. «Buenos días, señores», dijo, quitándose el sombrero con un gesto de respeto. «Vine a ver unas camionetas». Su tono era tranquilo, casi susurrante, pero su presencia llenó el espacio con una quietud intrigante. Uno de los vendedores, Fernando, el más experimentado y conocido por su arrogancia en la tienda, levantó la vista de su computadora. Una sonrisa mal disimulada, casi un escarnio, apareció en sus labios. «Ah, claro. Usted sería Eliseo, ¿verdad?», preguntó, sin siquiera moverse de la silla. El hacendado asintió con un gesto tranquilo. «Pues no, señor Eliseo», continuó Fernando con un tono de voz que rayaba en la condescendencia. «¿Usted ya investigó nuestros modelos por internet o vino solo a echar un vistazo?» Eliseo lo miró directamente, su habla mansa contrastando con la firmeza en su mirada. «Quiero ver 7 iguales, camionetas fuertes de carga. Si tienen negras, mejor», respondió con una calma que desarmó el ambiente. Fernando arqueó las cejas, la sorpresa mezclándose con la incredulidad. «¿7?», repitió, casi en un susurro. Eliseo asintió de nuevo. «7. Si me gustan, pago al contado». Las palabras resonaron en el salón como una bomba silenciosa. Fernando soltó una risita ahogada y lanzó una mirada cómplice a sus colegas. En un rincón, uno de ellos susurró algo y rió. Otro soltó, entre dientes: «Va a montar un ejército». Eliseo pareció no escuchar. Solo abrió su mochila vieja y sacó una hoja de papel con anotaciones hechas a mano, sus ojos recorriendo el showroom sin prisa por convencer a nadie. Fue en ese instante que uno de los vendedores más jóvenes, Daniel, se acercó. «Señor Eliseo, ¿acepta un café? Puedo mostrarle los modelos con motor más potente y caja reductora, apropiados para uso en tierra». La respuesta de Eliseo fue un corte seco a la risa ahogada de los otros. «Solo tengo trato con quien me habla con respeto», dijo, mirando directo a los ojos de Daniel. El joven sonrió levemente, incómodo, y lo invitó a sentarse. Mientras los otros vendedores reían por lo bajo al fondo, Eliseo se sentó con dignidad, sacó de su bolsillo unos anteojos sencillos y con voz baja y pausada comenzó a explicar lo que quería. Él no estaba allí para impresionar, estaba allí para cumplir una promesa, y aunque nadie lo supiera aún, aquello no era solo una compra, era un capítulo de una historia que había esperado 30 años para escribir. Mientras Daniel, con la calma que le era peculiar, mostraba los modelos en el catálogo,
Las miradas atravesaban el salón como flechas envenenadas. Fernando, el vendedor más antiguo, fingía organizar papeles, pero cuchicheaba lo suficientemente alto para ser oído. «Va a querer 7, ¿verdad? Dentro de poco pide helicóptero también». La risa ahogada de los otros 2 vendedores al fondo no pasó desapercibida. Daniel lanzó una mirada discreta hacia ellos, intentando mantener la compostura. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de ambiente, pero aquella mañana algo le incomodaba más de lo normal. El señor Eliseo, por su parte, parecía ajeno a la burla. Miraba los folletos, hacía preguntas técnicas con la precisión de quien conoce más de caminos de tierra que muchos allí de asfalto. Quería saber sobre torque, capacidad de carga, suspensión reforzada. «¿Usted pretende usarlas para transporte pesado?», preguntó Daniel curioso. «No, será un regalo», respondió Eliseo, sin quitar los ojos de la ficha técnica. Daniel levantó las cejas, sorprendido. «¿Un regalo?». Eliseo asintió sin explicar más nada. Fue en ese momento que Fernando se acercó a la mesa con una expresión falsamente simpática, apoyó los brazos y dijo: «Señor Eliseo, aquí trabajamos con pedidos reales. ¿Está bien? 7 camionetas al contado es algo serio. ¿Usted trajo algún comprobante de ingresos extracto bancario?». Daniel intentó interrumpir. «Fernando, yo estoy con él. Está todo en orden». «Muchacho, solo quiero garantizar que no perdamos tiempo con fantasías», respondió Fernando sin siquiera mirar a Daniel. El señor Eliseo miró a Fernando con la misma calma de antes. Sacó la cartera del bolsillo trasero de su pantalón y, sin prisa, puso sobre la mesa un papel timbrado del banco, mostrando el saldo de su cuenta. Daniel miró discretamente y los números hablaban por sí solos. Allí no había fantasía alguna. Fernando carraspeó y los otros vendedores se quedaron mudos por algunos segundos. «Mire, en ese caso», comenzó, intentando forzar una sonrisa. «Quizás podamos...». «Ahora es tarde», interrumpió el señor Eliseo, con voz firme, pero sin alterar el tono. «Seguiré con este muchacho de aquí. Solo él me trató como a una persona desde que entré». Daniel se quedó sin palabras. Fernando, con la boca semiabierta, solo asintió y se alejó lentamente. El ambiente de la tienda se volvió extraño. Un silencio pesado se apoderó, diciendo más que cualquier argumento de venta. Por primera vez, las risas desaparecieron. Pero el señor Eliseo no se alteró. Continuó respondiendo a las preguntas de Daniel con paciencia, verificando detalles, anotando los chasis de los vehículos potenciales. La dignidad de su silencio, su postura inquebrantable ante el desprecio inicial, había dado la vuelta al juego, dejando la arrogancia de los otros sin respuesta. «Si esto te indigna tanto como a mí, y si crees que la verdadera riqueza reside en el corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. El giro que está por venir te hará ver el mundo de otra manera». Daniel, aún impactado por la postura del señor Eliseo, preguntó con delicadeza: «Señor Eliseo, disculpe la pregunta, pero ¿para quiénes son estos coches?». Eliseo se detuvo un instante, miró hacia la ventana donde el reflejo de la luz golpeaba la carrocería de una de las camionetas. Respiró hondo. «Para quien nunca me dejó tirado», dijo, y luego sonrió, una sonrisa corta, cargada de significado. Daniel no entendió del todo lo que aquello quería decir, pero supo en ese instante que había algo mucho más grande detrás de aquel pedido. Con los modelos elegidos, colores definidos y anotaciones hechas, Daniel ya había montado una propuesta formal. Todavía intentaba entender qué movía a aquel señor tan tranquilo, tan decidido y tan enigmático. El señor Eliseo pidió que los 7 vehículos fueran idénticos, mismo color, misma configuración, mismos opcionales, todo negro con tracción 4x4 y motor diésel. Ninguna exquisitez, pero resistentes como la gente que vive en el barro. Mientras Daniel llenaba el formulario en el sistema, miraba de reojo al hacendado, tratando de imaginar qué había detrás de todo aquello. ¿Un regalo?
7 camionetas al contado serían para hijos, nietos, socios. Al otro lado de la tienda, Fernando observaba con cara de pocos amigos. Los otros vendedores evitaban el contacto visual. La gerente, doña Clara, percibiendo la incomodidad en el aire, se acercó a Daniel con un tono contenido. ¿Está todo en orden aquí? Sí, doña Clara. Él quiere cerrar los 7 hoy, respondió Daniel. La gerente miró al señor Eliseo, que respondía a un correo electrónico en su celular antiguo, con un dedo grueso y movimiento lento. Señor Eliseo, por supuesto que queremos atender su pedido, pero antes de cualquier cosa necesito verificar la parte financiera, transferencia, factura, registro. ¿Usted tiene cuenta empresarial? El señor Eliseo no se irritó. Solo sacó del bolsillo interno de su camisa una tarjeta de contacto y una carta de recomendación firmada por un banco local. Daniel tomó, leyó y entregó a la gerente con una mirada de «Ahora es mejor que no arruines esto también». Doña Clara se quedó en silencio analizando los documentos. La carta hablaba por sí misma. El señor Eliseo era uno de los mayores proveedores de maíz y leche de la región, con tierras en 4 municipios. Discreto, pero respetado. La tensión cambió de tono. La gerente intentó esbozar una sonrisa. Claro, disculpe, señor, solo estamos siguiendo el protocolo. No necesita disculparse, muchacha, ya estoy acostumbrado, respondió Eliseo. Daniel sintió el impacto de aquellas palabras. No venían con rencor, sino con la calma de quien ya había sido juzgado demasiadas veces por fuera y nunca por dentro. Minutos después, la gerente confirmó que la transferencia de la señal había sido aprobada. El señor Eliseo no dudó. Mañana temprano cierro el resto. Quiero entregar al final de la semana. Daniel, sorprendido, preguntó, ¿va a entregar personalmente? Sí, 1 por 1. Quiero ver la cara de ellos cuando lleguen. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Daniel por segunda vez. El señor Eliseo miró a los ojos del joven, como si evaluara si merecía escuchar. Si quieres saber de verdad, aparece el sábado en la carretera del Quilombo. Te llevo conmigo. Daniel dudó por un instante, pero algo dentro de él, quizás la curiosidad, quizás el respeto, dijo que sí. Y en aquel momento, aún no tenía idea de lo que estaba por venir, pero sabía que quería ver aquello con sus propios ojos. El sábado llegó con cielo despejado y el fuerte olor a tierra batida en el aire. Daniel no sabía qué esperar. Siguió las instrucciones del señor Eliseo y condujo por la carretera del Quilombo, donde el asfalto se volvía polvo y la señal del celular desaparecía. Cuando encontró el portón de madera con una herradura incrustada en el centro, supo que estaba en el lugar correcto. Del otro lado, vio al señor Eliseo, ahora con un sombrero nuevo, apoyado en el primero de los 7 vehículos en fila, todos relucientes e idénticos, negros y potentes, alineados como soldados listos para una misión silenciosa. «Pensé que no venías, muchacho», dijo el señor Eliseo, sonriendo. Daniel bajó del coche, le estrechó la mano y se quedó mirando las camionetas. «¿Todo esto es real, entonces?» «Y lo mejor aún está por venir», respondió Eliseo. Le pidió a Daniel que lo acompañara en el primer trayecto. Daniel entró en el asiento del pasajero mientras el motor rugía suavemente. El viejo hacendado comenzó a hablar, no como quien cuenta una historia cualquiera, sino como quien abre un pedazo de su propia alma. Cuando tenía unos 20 y tantos, trabajaba en un asentamiento con 6 más. Todo era pequeño, poca tierra, mucha hambre. Solo teníamos una camioneta, una vieja desvencijada, pero era lo que teníamos. Él apretaba el volante con ambas manos, como si todavía estuviera en aquella época. La compartíamos para todo. Llevar leche a la ciudad, buscar alimento, correr con niños enfermos hasta el puesto. A veces se averiaba en medio del camino y cada uno iba a pie empujando, riendo. Nadie se quejaba porque éramos hermanos de camino, hermanos de barro. Daniel escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Uno por uno, fueron envejeciendo,
Algunos lo perdieron todo. Uno tuvo un derrame cerebral, otro vendió la tierra, uno todavía trabaja, pero solo con caballo ahora. ¿Y usted? Yo seguí, produje más, ahorré, pero nunca olvidé lo que ellos hicieron por mí, por mi familia. Y por eso, hoy cada uno va a recibir una de estas, sin aviso, solo gratitud. Se detuvieron frente a la primera casa, una choza sencilla con un porche de tablas torcidas. Un hombre anciano salió con la camisa abierta y el rostro marcado por el tiempo. Se detuvo en el portón y se quedó inmóvil. ¿Te acuerdas de mí, Anselmo? Vine a entregarte tu camioneta. ¿Mi qué? Camioneta nueva. Está allí, está tu nombre, está pagada. El viejo se llevó las manos a la cara, se tambaleó. Una señora salió de adentro llorando. Esto es una broma, ¿no es así? Deuda antigua. Solo estoy pagando con amor. Daniel observaba todo con los ojos llorosos. Aquello se repitió 6 veces. Cada casa, una historia, cada entrega, un abrazo, cada llave, un símbolo de algo que ningún dinero compraría. En la última entrega, el señor Eliseo se detuvo frente a la 7ª camioneta y dijo: «Esta es para mí, no por vanidad, sino para recordar, cada vez que la maneje, que vale la pena andar con gente que no nos abandona al borde del camino». El lunes, el showroom del concesionario parecía el mismo. Coches limpios, vendedores impecables, café servido en vasos de plástico. Pero había un rumor en el aire. Un video había comenzado a circular, sencillo, hecho por Daniel, con fragmentos de la entrega de las camionetas. Ninguna leyenda sensacionalista, solo imágenes, solo verdades. En pocas horas, aquel contenido cruzó la ciudad. Algunos reconocieron los rostros de los hombres que recibían las camionetas con lágrimas en los ojos. Otros compartían con frases como: «Esto es gratitud de verdad», o «Aprende de este hombre, Latinoamérica». En la tienda, los vendedores que se burlaron del señor Eliseo intentaban fingir normalidad. Fernando, en especial, evitaba cualquier tema relacionado con el episodio, pero era imposible escapar. La gerente, doña Clara, entró en la sala de ventas y anunció: «La dirección vio el video, llamaron al señor Eliseo para un homenaje. Será hoy por la tarde». «¿Aquí?», preguntó Fernando pálido. «Aquí». «¿Y adivinen quién lo va a recibir?». Fernando no respondió. Daniel se levantó. «Yo lo recibo. Es lo mínimo que puedo hacer». Cuando el señor Eliseo entró por la puerta a las 3 de la tarde, nada en él había cambiado. La camisa sencilla, el paso tranquilo, el sombrero bien puesto. Pero el ambiente a su alrededor era diferente, silencioso, respetuoso, miradas bajas. Caminó con la misma serenidad hasta el centro de la tienda. Los empleados hicieron un círculo. La gerente inició el discurso, pero el señor Eliseo levantó una mano. «No hace falta todo esto. Solo vine a agradecer a este muchacho de aquí», señaló a Daniel. «Él fue el único que me miró a los ojos sin medirme por el zapato». Daniel se emocionó visiblemente. Sus compañeros comenzaron a aplaudir, algunos con la vergüenza estampada en el rostro. El señor Eliseo miró a su alrededor y completó: «Sé que mucha gente aquí se rió, se burló, pero no voy a dar un sermón. Solo quiero que recuerden una cosa: no todo hombre con sombrero viejo es tonto, y no todo auto nuevo llega más lejos que quien tiene gratitud en el pecho». Silencio. Ningún argumento, ninguna respuesta. Fernando, rojo, intentó acercarse, pero el señor Eliseo ya se volteaba para salir. Antes de cruzar la puerta miró una última vez a Daniel. «Si algún día quieres salir de la ciudad y andar por caminos de tierra, búscame. La gente que trata bien a los demás siempre tiene un aventón asegurado conmigo». Y entonces se fue, dejando atrás el sonido de aplausos tímidos y la lección más silenciosa que aquel concesionario había recibido. Desde aquel día,
El nombre del señor Eliseo empezó a circular no solo entre los vendedores de la ciudad, sino entre hacendados, mecánicos, comerciantes y gente que ni siquiera lo conocía personalmente. No era famoso, no era político, no aparecía en vallas publicitarias, pero su historia, esa rodaba más rápido que cualquier camioneta 0 kilómetros. En el concesionario, las ventas continuaron, pero algo había cambiado. El café parecía más amargo, las risas más contenidas, los ojos más atentos. Era como si el silencio del señor Eliseo hubiera enseñado más que cualquier entrenamiento de ventas. Daniel fue ascendido meses después, pero él sabía que su mayor ganancia no estaba en su nueva función, ni en el bono. Estaba en aquel sábado, en la carretera del Quilombo, cuando vio con sus propios ojos lo que significa la gratitud en su forma más pura. Cierta tarde regresó a la hacienda del señor Eliseo. Quería agradecerle personalmente. Llegó de sorpresa, pero fue recibido como un viejo conocido. «¿Y qué, muchacho, todo bien? ¿Viniste a tomar un café o a andar por el polvo?», bromeó Eliseo con la misma sonrisa tranquila. «Vine a decir que su historia cambió mi vida, señor Eliseo». «¿Mi historia? ¿Qué va, muchacho? Solo cumplí lo que prometí. El camino no termina cuando llegamos, continúa en las personas que anduvieron con nosotros», dijo el hacendado. Los dos se sentaron bajo un árbol. El sol caía despacio, tiñendo el campo de naranja. Las camionetas negras estaban todas allí, alineadas frente a la sede, como si guardaran en silencio las historias que cargaron. Daniel las miró y dijo: «Todo el mundo recuerda a los que compran, pero usted hizo que el mundo recordara a los que ayudaron a construir». Eliseo bajó los ojos pensativo. «El mundo olvida fácil, hijo mío, pero cuando uno construye con el corazón, ni el tiempo es capaz de borrarlo». Y en aquel día, con el viento en la cara y el polvo del camino aún pegado al parabrisas, Daniel entendió: existen flotas que valen mucho, pero ninguna vale más que una promesa cumplida. Esta no fue una simple compra, fue un homenaje silencioso, un gesto de alguien que nunca olvidó a quien empujó con él la camioneta cuando el mundo se atascó. ¿Y tú? ¿Quiénes son las personas que anduvieron contigo incluso cuando el camino era solo polvo? Comenta aquí abajo qué te hizo reflexionar esta historia. Deja tu me gusta, comparte con alguien especial y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón.